Hola, mi nombre es Shirley Gómez, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y junto a mis compañeras Lucy Carrillo y Jamie Jaimes estaremos realizando la entrevista de la actividad número 7 de la asignatura de Políticas Educativas a los docentes Jorge Amaya, docente del sector público, y Sneider Pastrana Sánchez, docente del sector privado. A continuación, iniciaremos con la entrevista. Teniendo en cuenta los dos estatutos que rigen la educación en Colombia, Decreto 2277 de 1979 y Decreto 1278 del 2002, ¿cuáles creen ustedes que son las diferencias más importantes que existen entre los dos estatutos que crean desigualdades en la profesión docente? Muy buenos días, mi nombre es Jorge Isaac Amaya, soy docente de la institución educativa Gabriel García Márquez, con 20 años de experiencia en la docencia a nivel preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Actualmente estoy trabajando con una institución educativa pública, he tenido experiencia con instituciones privadas, pero mi mayor tiempo en la docencia ha sido con instituciones del Estado, públicas. Me gusta la profesión docente y pues estoy dispuesto a dar respuesta a sus preguntas. En cuanto a la diferencia que tiene el 2277 y el 1278, es que el 2277 el sistema de contratación era diferente, ya era por ayuda política, por vocación o por presentación de hoja de vida. El ingreso era mucho más fácil. El nivel salarial escalafonado tenía unas categorías diferentes a las actualmente presentadas y sus beneficios salariales eran totalmente diferentes a los que actualmente tenemos con el 1278. Con relación al 1278, el sistema de contratación consiste en un concurso de méritos en el cual el docente tiene que primero tener su profesión docente o profesional docente, tiene que tener un estudio en docencias como tal. Para ingresar tiene que presentar un concurso de méritos, es una prueba escrita, es una prueba vocacional, y la otra es que sus niveles salariales están determinados por otro tipo de categorías. El sistema de contratación se hace por méritos y no se hace por ayudas políticas. Es más organizado, más conveniente y es mejor. El sistema de beneficios salariales pues dista del 2277. Con el 278 se reconoce lo que es nuestra profesión docente. Bueno, frente a la primera pregunta sobre los estatutos que están rigiendo actualmente el sistema de educación en Colombia, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el decreto 1278 del 2002 modificó al decreto 2277 del 79. Pero que este decreto simplemente está rigiendo y pone las reglas de juego para el sistema de educación del sector público, es decir, aquel donde el Estado hace su inversión y permite que a nivel del territorio colombiano pues pueda llegar la educación a todos los rincones del país. Y por esta razón es que este sistema está reglamentado por estos decretos, pero desde el punto de vista para el sector público, donde quiere decir que el decreto como tal permite darle las reglas de juego de contratación y estabilidad laboral a los docentes del sector público, porque desde el punto de vista del sector privado, que es el otro sector que está actualmente vigente en Colombia, o sea, público y privado que funciona la educación, no opera estos decretos, porque es totalmente diferente el sistema de contratación para el sector privado. Es directamente desde un punto de vista laboral, donde las garantías laborales se rigen bajo un contrato que tiene término definido, es decir, lo que dura un periodo académico en el año como tal. ¿Qué repercusiones tienen
el último estatuto amparado en el decreto 1278 del 2002 en la profesión del docente en Colombia. Pregunta número 2. ¿Qué implicaciones tiene esto para el docente en el ejercicio de su carrera? Sencillamente creo que es como su nombre lo dice, sistema de méritos en el cual el docente tiene que tener una serie de conocimientos basados en la enseñanza, tiene que presentar un concurso, una prueba de ingreso al sistema, y este sistema no estaría viciado por temas políticos, ni apoyos, ni ayudas de terceros. Se limita, digamos, a que las personas superen una prueba de tipo escrito, de tipo documental, y pues si en algunos casos, algunos que tengan experiencia o no, pero es un sistema organizado para los nuevos docentes. Hace que el sistema institucional sea más organizado y tenga mejores niveles salariales. Yo considero que para el ejercicio y para el servicio docente es bueno organizar el trabajo y organizar el sistema de ingreso a la carrera docente. La segunda pregunta sobre las repercusiones que tiene el decreto 1278 del 2002 en la profesión del docente tiene que ver mucho con las reglas de juego desde el punto de vista contractual, de contratación, donde especifica, aclara y dice cómo debe ser actualmente el ingreso, permanencia y continuidad laboral de los docentes en el sector público. Pero en el sector privado es totalmente diferente, es distinto. ¿Por qué razón? Porque en el sector privado no hay una continuidad, simplemente es un contrato, como ya lo dije, un término definido, y los niveles salariales tanto de un sector como del público y del privado son totalmente diferentes. El sector privado, el nivel salarial es mucho menor al público y son escasas las instituciones privadas que reconocen los estudios y la preparación de un docente al momento de contratarlo y al momento de la remuneración salarial. ¿Qué implicaciones tiene el decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación que se realizará al docente como condición para acceder al escalafón? Pregunta número 3. ¿Qué implicaciones tiene esto para el docente que va a ser evaluado? Cuando una persona quiere ascender a su nuevo escalafón, tiene que presentar una prueba escrita. Anteriormente se hacía así, o ahora es la presentación de un video en el cual el docente hace su clase, muestra su pedagogía, muestra su planificación de aula, de clases, y el ejercicio docente durante una hora de clase sin ser interrumpida. Pues esto que implica que el docente tenga conocimientos y demuestre su capacidad pedagógica, que el sistema evaluador del ministerio dé aceptación a su video y a su prueba como tal, y si ellos consideran que es viable según la disponibilidad presupuestal, le podrían dar el ascenso. ¿Cuál es la disponibilidad presupuestal? Pues muy sencillo, la disponibilidad presupuestal es que el gobierno tiene unos rubros, unas capacidades económicas para pagar, y si el gobierno tiene en ese momento el recurso, el dinero, entonces accede a darle el ascenso al docente si el video o la prueba que ha presentado consideran que ha sido válido. Si no es válido, entonces el docente sencillamente vuelve e insiste, hace una nueva presentación, un nuevo video en una nueva convocatoria. Esa es la implicación. Sobre la tercera pregunta es del decreto, cuando el 1278 del 2002 habla de la forma de evaluar a un docente para poder cambiar o pasar de un escalafón a otro y de la misma manera mejorar sus ingresos. Pues la realidad en el sector privado no existen niveles ni escalafones como tal. Entonces generalmente un docente, por más preparación que tenga, por más maestría o estudios, realmente su salario va a ser siempre el mismo.
es igual, no existe una diferencia. Beneficia así al estudiante en qué sentido, cuando el docente está mejor preparado en la calidad de educación que va a recibir, en la manera como el docente va a trabajar la temática y la pedagogía que va a utilizar, ya que la experiencia y el conocimiento le permiten dar más de sí dentro del proceso de formación. Pero con respecto a la estabilidad, a los ingresos de un docente, al punto de vista laboral, no, absolutamente nada repercute. Bueno, mis preguntas son las siguientes. ¿Consideran ustedes que existen diferencias entre las condiciones económicas de formación y estabilidad entre los docentes del sector público frente a los docentes del sector privado? Pregunta número 4. Si las condiciones laborales para el docente de la institución pública es buena, porque sencillamente el docente, a medida que va haciendo su preparación, su formación, él va escalafonando de acuerdo a sus conocimientos, a sus estudios, a sus maestrías, doctorados, especializaciones que el docente realice, y esto va a tener una incidencia a nivel salarial. ¿Que tiene que dar unos resultados? Sí, claro, los resultados sencillamente se dan con una superación de una prueba escrita, como se hacía anteriormente, o en la presentación de un video de 1 hora donde el docente no interrumpiera su clase, sino que mostrara el desarrollo pedagógico de lo que ha planeado. En cuanto a en lo privado, o sea, lo que se tiene entendido, no sé realmente cómo funcione, pero actualmente dicen que para el sector privado no es importante, digamos, la formación del docente a nivel avanzado, como maestrías, doctorados, porque pues es un sistema económico costoso para esas instituciones, y ellos dependen más de los licenciados, que son los que son para ellos un poco más económico. Entonces, en el ejercicio docente público, si usted entre más estudios tenga, usted mejores recursos accede, y no hay discriminación en ese sentido. La única discriminación que se da es en el tema del ascenso. Solamente para los doctorados sí existe la posibilidad de que uno pueda acceder sin un sistema de concurso para el escalafón si es doctorado. Ya si es con maestría, y si tiene que presentar la prueba del video o la prueba escrita. En este momento no se tiene reglamentado, porque eso se ha transformado por las luchas sindicales que se han tenido, y basado en eso se están esperando nuevas políticas frente al sistema de evaluación del gobierno hacia los docentes. Sí, inevitablemente sí existen diferencias entre los dos sectores en cuanto a las condiciones laborales. Frente a formación, pues entre más ingresos tenga un docente, digamos de esta manera, puede buscar capacitarse, buscar mejor capacitación. ¿Por qué razón? Porque al tener estabilidad le permite hacer inversión en su formación como profesional, cuenta con recursos para poder capacitarse. Entonces sí existe una diferencia entre los docentes que trabajan en el sector público con referencia a los que trabajamos en el sector privado. Como docentes, ¿creen ustedes que este tipo de nueva evaluación mejora la estabilidad laboral para el docente comparado con la establecida en el Decreto 2277 de 1979? Quinta pregunta. Pienso que un sistema de evaluación más para ayudar a un docente a subir escalafón y mejorar sus niveles salariales debería servir para concientizarlo y permitir que siga capacitando, preparándose, con el fin de hacer que el sistema de educación sea más dinámico y al mismo tiempo que utilice nuevos métodos para que ayuden al estudiante a entender mejor los temas, a comprenderlos y al mismo tiempo ser capaces de hacer las clases mucho más dinámicas para un docente.
y lograr que el estudiante en ese proceso de aprehensión del conocimiento logre captar lo que el docente quiere dar a entender en la temática. Como docentes del sector público, ¿cuál es su opinión personal sobre el sistema de ascensos establecidos en el decreto 1278 de 2002 en comparación con el decreto 2277 de 1979? En el estatuto 1278 de 2002 se establece el ingreso a la carrera docente por concurso de mérito. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Qué aspectos negativos consideran ustedes que tiene el nuevo estatuto docente consignado en el decreto 1278 de 2002 con relación al antiguo decreto 2277 de 1979? Respuestas 6, 7 y 8. Bueno, en cuanto a la evaluación de lo que tiene que ver con el 1278 y el 2277, en el 2277, como ya lo venía citando anteriormente, el sistema de nombramiento era diferente, era lo que llamamos a dedo o por ayudas políticas o sencillamente por entrega de hoja de vida. El acceso era mucho más fácil con relación al 1278 en la actualidad, que es por concurso o por presentación de un examen como una especie de test tipo ICFES elaborado por el ministerio, y con la superación del 60% del porcentaje de esta evaluación más la documentación que uno presenta, puede acceder al ingreso como carrera docente. Anteriormente podría decirse que era un sistema un poco más desorganizado, menos complejo, y ahora se ha hecho un poco más exigente, pero yo creo que la exigencia hace que esto permita que la organización del Estado se demuestre en cómo se hacen los procesos. En cuanto a la evaluación, creo que permite que los estudiantes se autoexijan, se capaciten un poco más y no sea solamente por tiempo de servicio. Creo que también el docente necesita estudiar, avanzar, ejercitar su profesión docente, pero también necesita autoevaluarse en sus conocimientos. Y a nivel salarial, pues implica de que ambos sistemas tengan sus variabilidades, pero hasta ahora yo he considerado que ha sido bueno, no ha sido una pérdida de tiempo y, como le digo, da organización al sistema. Entonces con eso daría respuesta a las preguntas 6, 7 y 8. Y en mi opinión personal, el nuevo sistema, el nuevo estatuto docente 278 permite que los docentes que estén en capacitación permanente, como lo exige el gobierno, de posibilidades de que usted se autosostenga en el ejercicio docente. Y sí permite. Sobre las preguntas 6 y 7, puedo decir que es fundamental que hayan especies de filtro que permitan clasificar a un docente para poder ejercer su profesión en el sector público. Eso hace que concientice al mismo docente como profesional, ¿sí? Y pueda estar preparado para una prueba que se le presente y poder ingresar a este sistema. El sector público es un poco exigente en ese sentido, diferente al sector privado, ya que generalmente no existen filtros ni pruebas ni un conducto que permita clasificar a un docente para ingresar a una institución en el sector privado donde vaya a trabajar. Generalmente se convalida ese título como profesional para poder ejercer en el sector privado, mientras que en el público sí es un poco más exigente en ese sentido, y eso está bien y me parece que es fundamental, porque la base de un pueblo está en la educación, y quien es encargado de impartir conocimiento y educación pues debe estar preparado para ese proceso como tal. Pregunta 8. Una desventaja del nuevo decreto es que está limitando el ascenso de los docentes del sector público a subir el escalafón, porque si anteriormente valía el tiempo que llevaba con experiencia, y esto cambió
por unas pruebas para realizar y luego las modificaron a través de un video que ellos deben hacer para presentar al Ministerio de Educación, donde muestre su pedagogía, la forma de manejar su temática, y ellos allá evalúan ese video que el docente envía a través de algún medio tecnológico. Pues digo, queda en entredicho su ascenso a escalafón porque depende directamente del presupuesto que el Estado tenga para así darle al docente su ascenso, y no realmente tienen en cuenta ni su experiencia ni su estudio en ese momento, solamente el presupuesto como tal. Entonces eso sí crea, digamos, una desventaja frente al antiguo decreto en comparación al ascenso de los docentes por escalafón. Agradecemos al profesor o al docente Jorge Izard Amaya por habernos permitido entrevistarlo. Él es docente de la parte pública del departamento de Neiva, Huila. Igualmente los agradecimientos para el docente Snyder Pastrana Sánchez, también de la parte privada, quienes nos colaboraron y nos permitieron entrevistarlos, ya que pues no ha sido muy fácil por el inconveniente de la pandemia la cual se está generando ahora. De antemano, muchas gracias de parte de nuestro grupo conformado por Shirley, Jamie y Lucy, quien les habla.